Juan, ¿vamos entendiendo? Sí, profe, lo he entendido, lo he escuchado, lo está bien. ¿Qué piensas de lo que he ido hablando, ¿En qué sentido, profe? de esta tradición? Me parece interesante porque siento que como que se apega más o las personas, bueno, no sé si allá, pues en México, que son más apegadas a eso que a la propia religión, así, pues, en el sentido, pues, de Dios, pues, y por eso, pues, Me eso parece fue lo que que en ese yo país, veo. en ese país tienen muchas tradiciones y tú puedes creer en Dios y en la Santa Muerte sin ningún problema. Exacto, por eso. Entonces, pues, me pareció que, pues, lo he entendido así, pues, de esa manera, que se pega más las personas se pegan más a esta religión, pues, a esta cultura, mejor por así decirlo. Mira la imagen que tenemos ahí al frente. La de la izquierda, ¿cuál es? Em, a la izquierda, la Virgen. La Virgen de Guadalupe. Y mira la de la derecha. Son adaptaciones. Entonces, a principio del nuevo siglo y del nuevo milenio, vemos que la muerte está más viva que nunca en Latinoamérica. Ha cobrado vida dentro del mundo religioso y se ha entronizado fuera de los templos y de las jerarquías eclesiásticas. Es sin lugar a duda el triunfo de la muerte sobre la cruz que la iglesia quiso utilizar para inmovilizar y amordazar las creencias populares del continente americano durante más de 5 siglos. Entonces, la inversión de los modos de la vida religiosa tiene un ejemplo en el culto reciente de la Santa Muerte. Hay un micrófono prendido. Estamos ante un movimiento religioso y social de apropiación de los símbolos que tradicionalmente detentaba la Iglesia Católica, lo que habla en el terreno de los agenciamientos subjetivos, del fracaso de las iglesias tradicionales en el usufructo de la fe, lo que replantea todo el campo ritual de resignificación de los objetos sagrados en los que se ha de confiar, en los que se debe de depositar la esperanza y el futuro de los actuales o de las actuales y nuevas generaciones ante los acontecimientos devastadores de violencia y crueldad que se da en nuestras naciones latinoamericanas y obviamente en el mundo contemporáneo. Entonces el culto a la Santa Muerte corresponde a una tradición humana de larga data que consiste en poner escena en representar la lucha del bien en contra del mal. Estamos asistiendo a la guerra y misericordia de deidades y de imágenes que se han corrompido en las creencias populares. ¿Cierto o falso, Cierto, señores? cierto. Y fíjense, por eso es el triunfo de la Santa Muerte como epístola o como sacrificio final, en donde la muerte no está asignada para el más allá con todas sus consecuencias religiosas del destino final al paraíso o del infierno. La extrema violencia cotidiana, la desaparición inconcebible de los seres más cercanos, la crueldad en contra del cuerpo, las decapitaciones, las mutilaciones, todo eso alimenta el imaginario social que potencia la idea de muerte. Su ruptura con la misma decadencia de la iglesia y el surgimiento impensado del culto a la muerte. El campo ritual y la función simbólica de la muerte es en sí mismo una puesta en escena que se condensa en sus múltiples adoratorios propagados por no solo México, sino en otros países de Latinoamérica y Estados Unidos. Esta puesta en escena consiste en sacar los altares a la vía pública, tomando los espacios colectivos con los secretos más inconfesables de la vida religiosa, de la vida íntima.
Se puede decir que es una representación teatral con la función masiva que esto tiene. Es un simulacro que tiene una gran dosis de verdad, de transformación del ordinario, de lo cotidiano, de los círculos normativos en la expiación de la culpa, pero que al mismo tiempo es una intervención en el sistema simbólico de la organización institucional del catolicismo, aunque los mismos creyentes en la muerte no se atrevan a pasar encima del poder milenario de Jesús. Miren que les voy a leer una oración que está interesante y ustedes me van a dar una interpretación. Miren lo que dice. Santísima muerte, sálvanos de todo mal y llévanos siempre con bien, obteniendo alivio y progreso espiritual para nuestros padres, hermanos, parientes, amigos y enemigos. Salud para los enfermos, luz para los espíritus atrasados y malos de los que estamos rodeados. Sé el pastor para los que están perdidos por las malas influencias. Ten misericordia para las almas que sufren olvidadas por la costumbre y que solicitan nuestra oración. Ten indulgencia para los que siguen en las cárceles y presidios. Ten perdón para nuestros perseguidores. Amén. Gracias, Madre Muerte que nos escuchas. Gracias por estar presente y por cómo nos da todo lo que te pedimos y nos lo hace posible al concedernos con tu poder infinito, pues todo y cada uno imploramos por él. Contigo voy, Santísima Muerte, y en tu poder confiado, poniéndome en ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes. Tu luz de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca me dejes. Verdad que me proteges como una verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y bueno, de ahí viene el Ave María Purísima sin pecado concebido. ¿Vieron algo malo en esto? ¿Qué La piensan? verdad no, pero me parece curioso cómo algo que representa lo contrario a la vida, pues le piden eso, pues vida, prosperidad, salud. Pues está interesante. ¿Alguien más que me quiera dar su opinión? Profe, Dígame. profe, yo estaba viendo un documental donde que en México, uno de los jefes principales de uno de los carteles narcotraficantes, pues, ellos le dedicaban en agradecimiento a la Santa Muerte o a esa imagen, o sea, todas las actividades que ellos realizaban, ya sea asesinatos, tipo, algunas cosas, operaciones así, todo lo que realizaban luego de esas actividades, ellos le agradecen a la Santa Muerte. Para eso lo vimos. Y no solamente la Santa Muerte, también por ahí mencioné a Jesús Malverde. Pero aquí lo interesante cuando yo dije la oración es cómo adoptas elementos de las tradiciones cristianas y la adaptas a lo que tú requieres y necesitas, en este caso, para los colectivos que adoran a la Santa Muerte. Ojo, eso no respeta estatus social ni profesión, nada. O sea, el que quiere es creyente. Con relación a la indumentaria de la Santa Muerte, a lo largo de la historia del hombre, la indumentaria se ha usado para protegerse de las inclemencias del tiempo, como identificador de rango y posición social, incluso ha sido determinante de sexo y edad. No es extraño que las representaciones de los dioses desde el periodo más antiguo tuvieran cuerpo y pasiones humanas. Entonces, los dioses son ante todo forma y materia, un conjunto de sustancias tomadas de la naturaleza. Son imágenes a menudo alusivas al cuerpo humano o metonímica del cuerpo humano. Son a la vez cuerpo, objeto, vida y materia. Son imagen y por eso se concibe la relación con los dioses y con los seres humanos. Se cree que los dioses personifican a sus adoradores. Por ello, las antiguas culturas representaron a sus deidades con los vestidos de los hombres, genéricamente hablando, como una parábola de identidad y al mismo tiempo que de alteridad. Como un elemento cultural, los dioses se ven ataviados
desde la antigüedad, tanto en las civilizaciones latinas, orientales, africanas y americanas. Tanto la indumentaria los identifica en tanto que los dioses son individualidades que se distinguen los unos de los otros, ostentan esplendor, inclusive se les cambiaban las vestimentas para celebraciones especiales, y ejemplos tan tangibles se hallan en esculturas griegas, figurillas hindúes, en pinturas murales egipcias, donde los dioses se representaban con indumentaria, incluso entre los mexicas había esculturas a las que se vestía. Actualmente hay culturas que rinden culto a efigies, que son la representación de su dios, al que suelen vestirlos, largas túnicas rojas o naranjas que cubren el cuerpo dorado de Buda, trajes completos son colocados sobre la diosa Parvati, o trozos de cuero tela y tocados de pluma envuelven el cuerpo de los ídolos africanos. Pero si nos vamos al cristianismo, pues ellos mismos siguen también la tradición de vestir a la divinidad como los pueblos paganos, tanto la representación humanizada de Dios y su Hijo Jesucristo, como a santos, vírgenes, ángeles, mártires, como íconos de figuras divinas, pero son materias inertes destinadas a evocar. La muerte no ha sido la excepción, como alegoría se compara con el cuerpo natural y orgánico del ser humano, al ser la imagen esquelética de la mortandad vista desde la corrupción del cuerpo orgánico y la exposición de la materia inorgánica que remite al propio ser. Entonces, la muerte en sí misma tiene un carácter intemporal y metafísico, pero siempre deja un cadáver actual y real. Es en este aspecto orgánico de la muerte al que parece hacer olvidar en parte a todos los otros, quizás porque toca más intensamente nuestra sensibilidad, eh, todos nos sentimos aludidos, y también debido a la existencia del cadáver, que es una expresión concreta por excelencia. Y de esta manera la muerte y por ende el esqueleto remite a la identidad, pues la osamenta es parte del cuerpo humano. Como realidad inmediata, es un cuerpo significado. Es una estructura dinámica en la que tejen de forma compleja los procesos fisiológicos con los simbólicos y que de hecho no son distinguibles más que con fines analíticos. Desde esta perspectiva, la imagen corporal es la configuración específica de un sujeto que da las evidencias sobre el sí mismo. Y no es difícil encontrar el esqueleto portando indumentaria o atributos de la época de una cultura determinada. En las sociedades prehispánicas de Mesoamérica se encuentran representaciones de la muerte, lo vemos con Mitlantecutli, en edificios, en objetos pétreos, en cerámicas y pinturas que portan indumentos y adornos propios del periodo. Entonces la imagen de la muerte personificada más popular es la de un esqueleto con guadaña y una túnica que le cubre desde la cabeza hasta los tobillos, lo cual es una de las encarnaciones de Caronte que dispersó por Europa y llegó hasta la era moderna. Si bien en la religión cristiana no es una deidad propiamente, sino que la vinculan con el pecado, como la realidad ya evocada del pecado del mundo, se hizo evidente como alegoría en algunos ámbitos religiosos, sobre todo cuando en el mundo occidental de la Edad Media fue azotado por grandes pandemias, y por esa razón a los esqueletos, si lo vemos en pantalla, se les vestía con atributos de reyes, de sacerdotes, damas, e incluso portando la indumentaria completa de las diversas capas sociales. Y a esta expresión se le conoció como danzas macabras o los memento mori, para recordar la brevedad de la vida del ser humano sin importar edad, sexo o clase social. El arte moderno ha tomado esas imágenes y las ha actualizado, mostrando el esqueleto con vestimenta contemporánea o antigua,
a los cuales se contextualiza en el presente y suele estar presente sobre todo en espacios lúdicos y profanos. ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos entendiendo el discurso? Señores, ¿vamos bien? Sí, profe. A la Santa Muerte es una deidad relacionada con el cuerpo del ser humano, pues según los creyentes es como uno. Al esqueleto lo llevamos por dentro. Se le representa como una osamenta vestida con túnica al estilo greco-latino, elemento que iconográficamente le otorga pureza y cuya personalidad divina está dada por la aureola. A estos elementos se le suman accesorios como la balanza, que es símbolo de justicia, la guadaña, que representa el cese de la vida, el hacha, que es un atributo justiciero. Vemos a la del centro, que lleva el globo terráqueo, que representa la fragilidad del mundo, y abajo se representa el búho, que es emblema del apetito carnal. Por eso yo siempre les he dicho que es importante estudiar símbolos. Si bien esta esquelética figura porta la indumentaria de su diseño primigenio, los feligreses la han revestido de múltiples elementos simbólicos según sus propias creencias. Hay gente que por necesidad, por el gusto de ponerla mejor, a manera de regalo, por un pedimento, por algún milagro que la Santísima Muerte les hizo, es que los devotos y devotas le ofrecen un vestido. Esto es como un compromiso espiritual. Si yo sé que en su altar tiene todo y a mí me nació obsequiarle, darle un vestido, todo depende de las posibilidades que uno que tenga, pues económicamente. Si bien la Santa Muerte demuestra bondad hacia los fieles que la veneran y dan culto, para el creyente el sentimiento religioso suele prenderse de tal manera que se da un acto espontáneo de adoración expresado en una actitud de regalo hacia la imagen. A esta divinidad no solo se le agradece, sino que se comparte la alegría de tener una pareja, como se hace con la familia, sobre todo si la Santísima fue la intermediaria de llenar con amor la vida de una pareja. Y el milagro entendido como hecho no explicable por las leyes naturales, el cual se le atribuye a la intervención sobrenatural de origen divino y que no pasa inadvertido a los devotos. Se trata de un compromiso casi contractual que el creyente contrae y que pocos se atreven a incumplir, y la devoción prácticamente incondicional caracterizan esta devoción a figuras sobrenaturales, pero es también el que en sus leyendas está presente de diferente modo el sufrimiento, esa relación preferente con los humildes y la pobreza. Entonces la solución divina a las necesidades y sufrimientos humanos tienen un premio, que es el milagro. Es ya de dominio público que la Santísima Muerte es constantemente tributada por los devotos con oblaciones como pago a los favores otorgados, que se le denominan mandas, o que el objeto de solicitar su gracia, que son las rogativas. Si bien la mayoría de estas ofrendas son perceptibles en capillas y en altares en forma de licor, de velas o de flores, hay ocasiones en que el pago consiste simplemente en plegarias, peregrinaciones y cambios de actitud, por ejemplo, dejar las drogas, dejar el alcohol, etcétera. Pero existe otra manera de pagar los favores recibidos, que es vestirla, aunque también suele ataviarse para pedir el favor o un favor en específico. ¿Dudas hasta aquí? Señores, ¿vamos bien? Profe, una pregunta. Dígame. ¿Por qué la Santa Muerte utiliza la guadaña en vez de utilizar ya sea una lanza o una espada? Por lo que dije a nivel simbólico, un atributo de justicia. En el caso de la lanza no es un atributo de justicia.
es más bien diría de penetración, de daño. Entonces, por eso es importante de qué instrumentos vas a dotar a la Santa Muerte. Y agarraron muchos objetos con un rico valor simbólico que asocia a algo bueno, no algo malo. Si yo pongo elementos simbólicos que refieren a algo malo, no voy a tener creyentes. ¿Alguien más tiene otra duda? Para el doctor Martin George, el vestir a la santa es una manera de agradecer por todo lo que ya se ha recibido, es una manera de festejarla. Estamos acostumbrados que cuando alguien cumple años se le cambia de vestimenta para poderle premiar por algo. Aquí es algo parecido, premiar, agradecer, es un obsequio vestirla. Entonces, la santa o a la santa se le estimula por sus actos sobrehumanos y qué mejor que con un traje nuevo como un símil de quien cumple años. Y ustedes saben que vestir santo no es un asunto novedoso, eso es una herencia de la cultura española que se relaciona con la religiosidad popular, pues en el catolicismo se suele agradecer por las dádivas otorgadas o por los milagros futuros. Y muestra de ello es el caso del cendal del Divino Señor de Ayuchi en Yauchitlán, Oaxaca, del lado derecho, el cual suele ser regalado por las mujeres que no pueden tener hijos, o los múltiples vestidos que se le colocan cada mes al Santo Niño Milagroso de Tlaxcala, del lado izquierdo, en agradecimiento de un milagro. En el siglo XXI es común este tipo de pagos a los santos, costumbre que transfiere a la Santa Muerte desde el año 2000 aproximadamente, pues antes solo se le veía con la túnica con lo que suele fabricarse. En Panamá lo podemos observar en Alange, en Hualaca, Remedios, entre otras iglesias, ¿no? Entonces, para los devotos, invertir tiempo, dinero y esfuerzo en la compra o confección de los indumentos va relacionado con tener una paz interna por haber cumplido con la promesa, aunque para ello se requiere también de un sacrificio. Es decir, por lo regular el creyente se priva de algo material o de alimentación para cumplir con la promesa. Se trata de abnegación, sobre todo cuando se convierte en una carga económica debido a que la pobreza dificulta la tarea de vestirla, pero tras el sufrimiento viene la satisfacción. Vestir a las esculturas de los altares caseros como agradecimiento también se practica en los altares públicos dedicados a la Santa Muerte. En ocasiones los devotos que acuden cada mes a los rosarios de algunas colonias suelen regalar el vestido a la santa, pues se cree que tiene mayor jerarquía que la imagen de doméstica. De hecho, uno de los creyentes que vestía a la santa de los altares públicos eh, se le da mariachi, tequila, aguardiente, etcétera. Y adicionalmente, esta gente les dice que les van a dar un vestido. Es importante comentar que un accesorio con mucha carga simbólica que se añade a la imagen de la Santa Muerte, y yo diría como símbolo dominante es el cabello, que se corta la gente para darlo como regalo, pues se trata de un pedazo del devoto, una extensión de su propio cuerpo esta muestra de agradecimiento tiene relación con la falta monetaria para ofrecer algo, otros más porque ya le han dado tantas cosas que no saben qué dar. Sin embargo, ocasionalmente las personas hacen el voto de no cortárselo hasta que se realice el milagro. Y el mechón no se corta mientras no se haya cumplido lo que es la promesa. ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos bien? Importante, porque si ya han visto, hay de diferentes tonalidades o colores.
El tema del indumento, existe una variedad o un variado repertorio de trajes para la Santísima Muerte que se relaciona con el pedimento o con el favor otorgado y que eventualmente tiene correspondencia con una época del año. El que ven ustedes allí es la tipología Catrina, la época del año es noviembre, y el tipo de pedimento es un recuerdo de difunto, y a veces no hay pedimentos en específico. Se asocia a la festividad de Todos los Santos y el Día de Muertos. Consta de un vestido amplio con mangas anchas y cuyos colores varían de acuerdo al gusto, que se acompaña como distintivo de un sombrero tipo panela y una boa de plumas. Otros accesorios que pueden tener son los guantes, los paraguas, el abanico, etcétera. Aquí les muestro dos tipos diferentes. El de la izquierda, la tipología es novia, de la derecha es tipología princesa o quinceañera. En el caso de la novia, la época del año se otorga al año de estar con el devoto, de preferencia en mayo, relacionado con un matrimonio u otra fecha. Y el tipo de pedimento es casamiento, salud, jurarse amor y lealtad, arreglar un matrimonio que tiene problemas. En el caso de la princesa o quinceañera, que es de la derecha, no hay tiempo específico. En cuanto al tipo de pedimento, cualquier pedimento, la especificidad depende del color que se vista o al gusto. Entonces, el vestido de novia suele colocarse por la celebración de una boda para pedir salud o jurarse amor y lealtad. La prenda es blanca, lleva un velo de tul con flores o una corona. Como complemento se le coloca un ramo o una canasta con moneda. El vestido ese de princesa o quinceañera es un traje considerado por los devotos como tradicional por gusto, porque se ve grande, abultado y bueno, representa la aristocracia gobernante o nobleza. Puede ser de cualquier color, llevará encajes o aplicaciones de perla, lentejuela, se le ponen chaquiras u otros, y cuyo complemento primordial es la corona. En la mano se le coloca un accesorio que se relaciona con el pedimento. Aquí hay otras tres diferentes, de izquierda a derecha está la danzante, en el centro el ángel, y de la derecha la regional. Eso tiene que ver con la tipología. En el caso de la primera, que es la de la izquierda danzante, la época del año, no hay un tiempo específico. En cuanto al tipo de pedimento, cualquier pedimento, la especificidad depende del color que se vista o al gusto. En el centro que está ángel no hay tiempo tampoco específico. Y tipo de pedimento, cualquier pedimento, y nuevamente la especificidad depende del color que se vista o al gusto. Y de la derecha, que es regional, que puede ser china poblana, ismeña, jarocha. En Panamá se le puede vestir con vestimenta, por poner un ejemplo, cuna o guna o negroide, etcétera. La época del año, si son fiestas patrias, sería noviembre, en otros países sería septiembre, en otros países sería marzo. En cuanto al tipo de pedimento, cualquier pedimento, la especificidad depende del color que se vista o el gusto. El traje de danzante se relaciona con el pasado prehispánico, suele ser completo, constar de faldas y blusa del color que prefiere el devoto, hecho de cuero de tela,